Bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. It's an honor and privilege to be in the house of the Lord this evening. Es un honor y un privilegio estar en la casa del Señor con ustedes. And first, I want to thank the Lord Quiero darle gracias al Señor for the honor and privilege to be here. por el honor y el privilegio de estar aquí And secondly, Sister Iris and Brother Murph. y por hermana Iris y el hermano Murphy. Thank you. Muchas gracias. On behalf of my family and I, De parte de mi familia y yo, we'd like to share our deepest condolences. queremos dar nuestras condolencias And we pray for strength and peace during this time. y oramos por paz y fortaleza en estos tiempos. Last week, after receiving Iris's message, La semana pasada, después de recibir el mensaje de la hermana Iris, her asking me to preach tonight, ella diciéndome a mí que prediquen esta noche and hearing her plans and her heart for this service, y escuchando sus planes y su corazón para este servicio. and in light of the challenging year we as a congregation has faced, Y en luz y en ver todo este año de muchos retos y dificultades que la congregación the theme she decided upon for this evening ha pasado, el tema que ha puesto is God's faithfulness. es la fidelidad de Dios. And after receiving this theme, Y después de recibir este tema, I took it straight to the Lord, lo llevé inmediatamente al Señor. and He began to open my eyes Y Él empezó a abrir mis ojos to the heart of His people. al corazón del pueblo. He showed me Él me demostró that when many of us claim to understand His heart, que muchos decimos que entendemos su corazón while we come on Sunday mornings y venimos los domingos en la mañana and we can recite the verses from memory, y podemos recitar los versículos de memoria. the Lord is my light and my salvation. Jehová es mi luz y mi salvación. He is my shepherd, I shall not want. Él es mi pastor, nada me faltará. While these verses may be planted in our minds, Y estos versículos, aunque están plantados en nuestros corazones, they're not rooted. no están arraigados. They're not rooted in the soil of our hearts No están arraigados en el terreno de nuestros corazones. and in the true understanding of His heart and faithfulness towards us. Y en el verdadero entendimiento de su corazón y su fidelidad hacia nosotros. He showed me Él me demostró there's a gap que hay una brecha between knowing these words in our minds entre saber estas palabras en nuestras mentes and truly having them rooted in our hearts. y verdaderamente tenerlas arraigadas en nuestros corazones. And because of it, Y por esto we have not experienced His faithfulness. no hemos experimentado la fidelidad. We have not experienced Him intimately. No lo hemos experimentado a Él íntimamente. And as I reflected on this, Y mientras yo reflejaba en esto, He took me to Psalm 89. Dios me llevó al Salmo 89. You don't have to stand up just yet, but I ask that you please open up to Psalm 89. No se tiene que poner de pie todavía, pero pido que usted abra su Biblia ahí. In this psalm, Y en este Salmo there's a little title under the actual 89. hay un título debajo del 89. And it says, A Maskil of Ethan the Ezrahite. Y dice el masquil de Etán el Esraíta. And when I first saw this, Y cuando vi esto por primera vez, two questions came to my mind. vinieron dos preguntas a mi mente. What is a maskil? ¿Y qué es un masquil? Who is Ethan? ¿Y quién es Etán? And after my studies, Y después que estudié esto, I learned that Ethan me di de cuenta de que Etán is a man known for great wisdom. es un hombre conocido por su gran sabiduría And he was alive during King Solomon's reign. durante el tiempo del rey Salomón. And a maskil Y un masquil is a special psalm es un salmo especial that was used to teach how godly people should live and conduct their lives. que demuestra cómo las personas deben conducir sus vidas en una manera que Dios quiere. And in this maskil, in Psalm 89, Y en este masquil de Salmo 89, Ethan begins Etán comienza by praising the Lord, alabando a Dios, praising God for His greatness, alabando a Dios por su grandeza, His incomparability, su incomparabilidad praising Him for His strength as the God of armies. y por las fuerzas de Dios. And these characteristics, Y estas características they brought him to praise God lo trajeron a alabar a Dios for the covenant He made with His anointed one, con el pacto que hizo con su ungido, David. David. If you could go to verse 24. Y vayamos ahora al Salmo 89, versículo 24. Yes, Psalm 89, verse 24, and I ask that you please rise. Y ahora sí, usted se puede poner de pie. And in this chapter, in this psalm, Y en este salmo, en este capítulo,
Ethan recites the covenant God made with David. Etán recita el pacto que Dios hizo con David. When you have it, please say amen. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame. We're going to read some of that together. Vamos a leerlo juntos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. My faithful love will be with him, and through my name his horn will be exalted. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. I will set his hand over the sea, his right hand over the rivers. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. He will call out to me, "You are my Father, my God, my rock, my Savior." Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. And I will appoint him to be my firstborn, the most exalted of the kings of the earth. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. I will maintain my love to him forever, and my covenant with him will never fail. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. I will establish his line forever, his throne as long as the heavens endure. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. You may be seated. Puede tomar asiento. Now, in what we just read, Lo que acabamos de leer, we see God describing himself as faithful, podemos ver que Dios se está describiendo a sí mismo fiel, based on his love for David. basado al amor a David. So when David would call out to the Father, Y entonces cuando David clamaba hacia el Padre, the Father would answer with deep affection, el Padre respondía con un amor profundo, an affection that would never fail. una afección que nunca falla. And through that love, Y a través de ese amor, God would exalt himself. Dios se exaltaría. And in this covenant, Y en este pacto, God is committing himself, Dios se está comprometiendo, making a promise that he will never break. haciendo una promesa que Él nunca va a romper. Muchas gracias. Now, Ahora, when we speak of God's faithfulness, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, we're referring to his unchanging character. hablamos de su carácter inmutable. When we say God is faithful, Cuando decimos que Dios es fiel, we mean he is stable. decimos que Dios es estable, He's reliable and trustworthy, que Él es confiable y digno de confianza, steadfast and unchanging. que nunca cambia. And this is evident all throughout the Old Testament, Y esto es evidente en todo el Antiguo Testamento. in all of the Bible, but the Old Testament specifically. Específicamente en el Antiguo Testamento, pero en toda la Biblia. And from Genesis on, Y empezando de Génesis adelante, we see God consistently following a pattern, Dios siempre tiene un patrón, establishing a commitment. estableciendo un compromiso And in this commitment, he promises blessings, y promete bendiciones. overflowing blessings to the people who are partnered with him. Bendiciones que sobreabundan con toda la gente que se asocia con Él. We see him faithful to Abraham, Lo vemos fiel con Abraham, Moses, and David, Moisés y David, consistently making and upholding his promises. siempre sosteniendo sus promesas. Now, if you just look down to verse 30, Ahora vayamos al versículo 30. we see God's faithfulness. Vemos la misericordia de Dios. Again, even when the people he's made a promise to, Aun cuando las personas en las cuales Él ha prometido, when they break the terms of the agreement. cuando ellos rompen los términos del acuerdo. Verse 30 says, ¿Qué dice el versículo 30? "If his sons forsake my law and do not follow my statutes, Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, if they violate my decrees and fail to keep my commands, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, I will punish their sin with the rod, their iniquity with flogging. entonces castigaré con su vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. But I will not take my love from him, Mas no quitaré de él mi misericordia, nor will I ever betray my faithfulness. ni falsearé mi verdad. I will not violate my covenant or No. alter what my lips have uttered. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Once for all, I have sworn by my holiness, and I will not lie to David, Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. that his line will continue forever, and his throne will endure before me like the sun. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. It will be established forever like the moon, Como la luna será firme para siempre the faithful witness in the sky. y como un testigo fiel en el cielo. Now here we see a shift, Aquí vemos un cambio, a tension between God's faithfulness una tensión entre la fidelidad de Dios and humanity's response to it. y la respuesta de la humanidad.
We are given two options. Somos dados dos opciones. The first will result in generational abundance, La primera será en abundancia generacional, blessing, bendición, and this will lead to life. y esto nos lleva hacia la vida. And the second Y el segundo will result in separation from God, nos separa de Dios, a removal of his hand, donde su mano es removida, leading to destruction and death. donde hay destrucción y muerte. They're given two choices: Dos opciones son dadas. to either partner with him, Tiene dos opciones, o colaborar con Él, asociarse con Él, dwelling within his established standard, y habitar en su estandarte establecido, or reject that standard, o rechazar este estandarte, taking the law into their own hands tomando la ley con sus propias manos and live according to their own means. y vivir de acuerdo a su propia manera. And again, we see this all throughout the Old Testament, Y de nuevo vemos todo esto en el Antiguo Testamento. through Adam and Eve, Adán y Eva, Abraham and Sarah, Abraham y Sara and Moses. y Moisés. And what do they choose each time? ¿Y qué es lo que escogen cada vez? They choose to define life Ellos escogen a no la vida on their own terms y vivir en sus propias maneras and live according to their own will. y vivir de acuerdo a sus propias voluntades. And this disobedience Y esta desobediencia led to very grave consequences. lleva a consecuencias graves. Now, if we go back to verse 30, Cuando regresamos al versículo 30, it reads, dice, "If his sons forsake my law and follow my statutes," y si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, and it continues to describe, y continúa describiendo, it says, "I will punish their sin." dice, yo castigaré. When considering the life of David's immediate son, Cuando vemos la vida del hijo de David, his son Solomon, Salomón, this same choice is given. estas mismas opciones son dadas. In 1 Kings chapter 2 verse 3, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. David presents Solomon with this same choice. David le presenta esto a Salomón. It says, "Observe the Lord's requirements, Y mira y observa los requerimientos del Señor. walk in obedience, Camina en obediencia and keep his decrees." y guarda sus decretos. Solomon is given this option Salomón es dado la opción to either listen o escuchar or reject. o rechazar. But Solomon, Pero Salomón, like everyone else, como todos los demás, chooses to reject the Lord's standard, escoge rechazar reject his commandment, el mandamiento de Dios and define life for themselves. y escoger la vida él mismo. Now, if we look early in Solomon's reign, Y temprano en el reinado de Salomón, Solomon's heart pleased the Lord. el corazón de Salomón le agradó a Dios. He was blessed economically, Él era bendecido económicamente with his money, con su dinero and through his leadership. y a través de su liderazgo. And as a result, Israel prospered. Y con ese resultado Israel fue prosperado. But if we follow the course of his life Pero si seguimos el transcurso de su vida and we get to the end, y llegamos al final, we see Israel that once prospered vimos que un Israel que había prosperado is now divided ahora está dividido. in tension, Hay mucha tensión, financial bankruptcy, están a la quiebra En- financieramente and spiritual belief. y en sus vidas espirituales, creencias. So what went wrong? ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue mal? How could a man, Como un hombre with all the wisdom of the Lord, con toda la sabiduría del Señor, the wisest man that there ever was el hombre más sabio que habitó en la tierra and ever will be, y que ha de haber, and all the Psalms, y todos los salmos, he had all the Psalms left by his father. todos los salmos que le dejó su padre, How could this man ¿cómo este hombre fall so far? pudo caer así? And I brought this question to the Lord, Y le traje esta pregunta al Señor and he began to show me. y el Señor me enseñó. Because Solomon's faith wasn't rooted in his heart, Porque la fe de Salomón no estaba arraigada en su corazón. there was a gap Había una brecha, un espacio between what he knew entre lo que él sabía and what he believed about God. y lo que él creía de Dios. In his mind, En su mente, he remembered when the Lord said él se recordaba cuando el Señor dijo he would establish the line, que él iba a establecer su línea, maintaining his love forever, mantener su amor para siempre. just like we read. Así como lo leímos. But because his belief only stopped there, Pero como él paró de creer solamente ahí, because it only stopped in his mind, porque lo paró en su mente, he chose his own wisdom. Salomón escogió su propia sabiduría. He believed that the only way for his line to be established Que la única manera que su generación pudiera ser establecida was through marriage. es a través de casarse, Hundreds of marriages, de casarse muchas veces, new covenants, nuevos pactos, with hundreds of women
con muchas mujeres from different nations. de diferentes naciones. In reality, Y en realidad, Solomon was taking part Salomón estaba, in the sin with the sin of polygamy, Salomón se entremezcló con el pecado de la poligamia integrating hundreds of women and gods into Israel. e integró cientos de mujeres y dioses en Israel. And from these marriages Y de estos, de estar casándose tantas veces, came the ultimate demise of Israel. fue donde hubo la destrucción de Israel. The actions he took, Y las acciones que él tomó the marriages he took, y todas esas bodas que él hizo, were based on what he believed fue basado en lo que él creía, in his heart. en su corazón. On the outside, Por afuera, the marriages looked like a blessing el casarse se veía como una bendición because Israel expanded. porque Israel se expandía Israel was prospering. y estaba prosperando. And all this was done in the name of upholding the covenant. Y todo esto era en el nombre de sosteniendo el pacto. But on the inside, Pero por dentro, he was directly violating God's commandment él estaba violando el mandamiento de Dios, in Deuteronomy 17:17, que está en Deuteronomio 17:17. which says, ¿Qué dice? "A king must not take many wives for himself, Y tomará para sí muchas mujeres, because they will turn his heart away from the Lord." para que su corazón no se desvíe. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. And where did all this begin? ¿Y dónde empezó todo esto? A heart that was not rooted in the faithfulness of God. Un corazón que no estaba arraigado a la fidelidad de Dios. Instead, it was rooted Estaba en vez in his own wisdom, en su propia sabiduría, not the Father's. no en la del Padre. It was rooted in the gift, Estaba arraigado en el regalo, not the gift giver. no el que da el regalo. And with each wife, Y con cada esposa, he took a step back tú daba un paso atrás from the covenant he made with the Lord. del pacto que él había hecho con el Señor. And while we see these consequences all throughout the Bible, Y como vemos estas consecuencias en la Biblia, I believe we're living in the same deception. creo que estamos viviendo en el mismo engaño. Our faith is rooted Nuestra fe está arraigada, just like Solomon's was. así como la de Salomón. Now, if we look at our faith, Así que cuando miramos nuestra fe, if we looked at what we believe y si miramos en lo que creemos about the Lord del Señor, as a plant in a garden, como una planta en un jardín, on the outside, por afuera it may look like it's thriving, puede ver como que está prosperando y creciendo, but underneath the surface, pero debajo de la tierra, its roots are very shallow. las raíces están poco profundos. We declare God's faithfulness with our mouths, Declaramos la fidelidad de Dios con nuestras bocas, but that's the farthest place it reaches. pero ahí llega. And like Solomon, Y como Salomón, there's a gap hay una discrepancia of mind and heart de mente y de corazón, between God's faithfulness de la fidelidad de Dios and the faithfulness we've chosen to believe ourselves. y la fidelidad que hemos escogido en creer. And because of it, Y por esto we see a hindered intimacy, vemos una intimidad que está obstaculizada, a corrupted image of the Father, una imagen corrupta del Padre, a loss of sensitivity to his voice, sensibilidad a la voz de Dios perdida, and a slow decline into sin. y que poco a poco hay una decadencia lenta al pecado. And because of this gap, Y por esta brecha, when things don't go according to our plans, cuando las cosas no van de acuerdo a nuestros planes, we doubt, hay duda, we get angry, nos enojamos, we become impatient. nos ponemos impacientes. And just how Solomon idolized his wives, Y así como Salomón puso como ídolo a sus esposas, how Israel idolized the foreign gods of the foreign nations, así como Israel puso como ídolo todos los dioses forasteros, we idolize our hurt, y hacemos ídolo de nuestro dolor, our feelings, de nuestras emociones, our comfort, de nuestra comodidad our grief. y de nuestro dolor. Then when those idols don't satisfy, Y cuando esos ídolos no nos satisfacen, we get desperate. nos desesperamos, We look for answers. buscamos respuestas, We look for answers in distraction, buscamos respuestas en distracciones, in the world. en el mundo. We profess God's faithfulness with our mouths, Declaramos la fidelidad de Dios con nuestras bocas, but our hearts are lacking pero en nuestros corazones hay un vacío. in the living truth of his faithfulness. Hay un vacío de la verdad que vive y de su fidelidad.
How did we get to this place? ¿Cómo llegamos aquí? How have we let this gap grow so large? ¿Cómo hemos permitido que este espacio crezca? How do we go from a shallow faith ¿Cómo hemos llegado a una fe que está poco profunda? of the mind De la mente, to one with deepened roots in the heart? de uno que está arraigado de corazón. I ask that you turn your Bibles Por favor, vayan en sus Biblias. to Proverbs chapter 2, Proverbios capítulo 2, verse 2 and on. empezando del versículo 2. You have a say amen. Y cuando lo tenga, por favor, diga amén. Proverbs chapter 2, verse 2. Proverbios capítulo 2, versículo 2. Make your ear attentive to wisdom, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, and incline your heart to understanding. si inclinares tu corazón a la prudencia, Yes, if you call out for insight si clamares a la inteligencia and raise your voice for understanding, y a la prudencia dieres tu voz, if you seek it like silver si como a la plata la buscares and search for it as hidden treasures, y la escudriñares como a tesoros, then you will understand the fear of the Lord entonces entenderás el temor de Jehová and find the knowledge of God. y hallarás el conocimiento de Dios. To bridge this gap Para entonces cerrar este espacio between what we know and what we believe, de lo que creemos, we must gain understanding. debemos de obtener entendimiento. The key is understanding. La clave aquí es sabiduría y entendimiento. A person who only knows in his mind Una persona que conoce en su mente that God is faithful, que Dios es fiel, he recalls scriptures, puede recitar las escrituras. Psalm 23, Salmo Psalm 23, 27, Salmo 27, Psalm 91. Salmo 91. But he lingers in anxiety, Pero todavía hay ansiedad, in doubt, todavía hay duda. when things get out of their control, Cuando las cosas están fuera de control, when something happens that they don't understand. cuando algo sucede que no lo entienden. But a person who understands with his heart Pero una persona que entiende de corazón that God is faithful, que Dios es fiel, he knows, verdaderamente puede y sabe, he comprehends that God keeps his promises, comprende que Dios cumple sus promesas, that his promises are his bonds, que sus promesas son fuertes, cords that he's eternally tied to. cuerdas que Él eternamente está conjunto. This person knows Esta persona sabe that his words cannot return back to him void, que sus palabras no retornan vacías, that they must come true, que van y son verdaderas, regardless of the people that have come into that covenant no importando quién ha llegado a ese compromiso with him. con Él. These people are secure, Estas personas son seguras, unbreakable. son inquebrantables, They're not dependent on their own righteousness, no dependen de ellos mismos, but his. pero dependen de Él. And when we don't understand God's ways, Y cuando no entendemos las maneras de Dios, and when things go wrong, y cuando las cosas no van bien, according to our standard, claro, de acuerdo a nuestros estándares, a properly rooted faith remembers una fe arraigada correctamente nos recuerda that God's faithfulness is greater, que la fidelidad de Dios es más grande greater than our feelings and experiences. más grande que nuestras experiencias y nuestras emociones. And instead of watering the lies of the enemy, En vez de darle agua a las mentiras del enemigo, that God doesn't hear me, de que Dios no me escucha, He's not listening, Él no está escuchando, He's unfair, Él es I injusto, can't trust Him. Él no es digno de confianza. An understanding heart knows Un corazón que verdaderamente entiende, that God, in His perfection, sabe que Dios en su perfección can be trusted. puede ser confiado. He never changes. Dios nunca cambia. It's only the roots of our faith that do. Solamente las raíces de nuestra fe son las que cambian. Now, when we return to the writings of Ethan, Cuando regresamos a las escrituras de Tan in his only psalm, y su único salmo, the maskil that teaches us el masquil que nos enseña how the godly should live, cómo las personas de Dios deben de vivir, we're able to see the depths of his roots. vemos las profundidades de sus raíces. If you could turn back to Psalm 89, verse 46. Vayamos de nuevo al Salmo 89, versículo 46. It says, "How long, Lord, ¿Hasta cuándo, Jehová, will you hide yourself forever? te esconderás para siempre? How long will your wrath burn like fire? ¿Arderá tu ira como el fuego?
Remember how fleeting my life is. Recuerda cuán breve es mi tiempo. For what futility have you created all humanity? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Who can live and not see death? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Or who can escape the power of the grave? Librará su vida del poder del Seol. Lord, where is your former great love, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? which in your faithfulness you swore to David? Que juraste a David por tu verdad. Just before, Antes we saw Ethan declaring God's faithfulness vimos a Etán declarando las misericordias de Dios in the verses we just read. en los versículos que acabamos de leer. But now, Pero ahora, because of some unknown struggle, por alguna cosa que le está pasando, he's confused. él está confundido, He's angry, él está enojado, asking the Lord, preguntándole al Señor, how long will you hide yourself? ¿cuánto tiempo te vas a esconder? Where is the faithfulness you promised to David? ¿A dónde está esa fidelidad, esa misericordia que has prometido? How many times did we do that? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? But the key thing, Pero el punto clave, the difference here la diferencia aquí, between our approach and Ethan's de cómo lo enfrentamos, is honesty. es la honestidad. Ethan comes before the Father Etán viene delante del Padre, with complete vulnerability, completamente vulnerable, a fully open heart, un corazón completamente abierto, not shying away no dejando nada atrás or faking his feelings. o falsificando sus sentimientos. Instead, he calls out to God En vez, él clama a Dios on the grounds of his covenant faithfulness, en el pacto de fidelidad, even in the midst of his doubt. aún en medio de su duda. Now, Ahora, when circumstances take place that we don't understand, cuando las circunstancias vienen y cuales no entendemos, we're invited to call out in this same way. somos invitados a clamar de esta manera. The Father wants honesty, El Padre quiere honestidad, not perfection. no quiere perfección. We can approach him También podemos acercarnos a Él on the foundation of his word, en el fundamento de su palabra, the basis of his unchanging promises. en la base de sus promesas que nunca cambian. We can bring him our pain, Podemos traerle nuestro dolor, our confusion, nuestra confusión, and our doubts. nuestras dudas. God doesn't reject his people Dios no rechaza a su pueblo, or their feelings. ni sus sentimientos. He's waiting there Él está esperando ahí, in those places of pain. en esos lugares de dolor. He wants us to seek him with an open heart Él quiere que lo busquemos con un corazón abierto and to show us where our faith is really rooted. y demostrarnos verdaderamente a dónde está arraigada nuestra fe. Unanswered prayers, Oraciones que todavía no han sido contestadas. unmet expectations. Cosas que esperábamos pero no han salido todavía. These are not signs of his absence, No son señales de su ausencia, but they're opportunities pero son oportunidades to grow closer, de acercarnos a Él to test and see para probar y ver where our faith truly is dónde está nuestra fe and understand where it's truly planted. y verdaderamente ver a dónde está arraigada. The Lord showed me El Señor me mostró that when we get hurt que cuando nosotros estamos en dolor, and that when we run away, cuando nos corremos lejos de Él, he's not watching in anger, Él no está viendo en enojo, with a broken heart. pero Él está viendo con un corazón quebrantado. The people he intricately created, Las personas que Él creó con tanto detalle, the children he thinks about, los hijos en cuales Él piensa, with more thoughts than the grains of sand. con más pensamientos que los granos de arena, The children he's made he formed in our mother's wombs, con eso que nos formó en el vientre de nuestras madres, who intensely and passionately loves you. que intensamente y apasionadamente te ama. He just wants you. Él quiere a ti, He misses you, te extraña and he loves you more than anything else. y te ama más que cualquier cosa. We don't need to fake it, No necesitamos falsificarlo put on appearances, o poner apariencias, put on a face showing everyone that we're okay. poner una cara de que estamos bien. His rules, Sus reglamentos, his covenant, his words, sus palabras, su pacto, they're not a rule book, no son un libro de reglas, but a letter of love. pero una carta de amor. So how do we get this understanding? Entonces, ¿cómo obtendremos este entendimiento? From our heads to our hearts.
de cabeza a corazón. I ask that you turn to 1 John chapter 5, verse 20. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. You have it? Say amen. Y cuando lo tenga, por favor, dígame una vez más. First John chapter 5, verse 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. 5:20. Primera de Juan 5, 20. We know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. When we look at Jesus, Y cuando miramos a Jesús, we see the personality and character vemos su característica of God revealed through him. de Dios revelado a través de él. In his birth, En su nacimiento, he left his throne, él dejó su trono. and he entered our scene as a baby Él entró a la escena como un bebé, in the most humble positions En and la- spaces en la posición y en el espacio más humilde, to bring a new understanding of the Father. para traer un nuevo entendimiento del Padre. In his death, his life, Y en su vida, his death and resurrection, su muerte y resurrección, he put an end to our old ways of thinking, él puso un fin a nuestra vieja manera de pensar, to the roots we grounded our beliefs in. de esas raíces que hemos arraigado. Jesus is described Jesús es describido as our intercessor. como nuestro intercedor, He fights on our behalf que él pelea por nosotros, to the Father, al Padre, not for a life of routine, no para una vida de rutina of pain, o de dolor or confusion, o de confusión, but of freedom, pero una libertad, intimacy, una intimidad true love. y un amor verdadero. And to conclude, Y para concluir, both the Father and the Son el Padre y el Hijo and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo they don't want another year to pass by no quiere que otro año pase without dealing with the places we've rooted our faith, sin estar ahí donde hemos arraigado nuestra fe, or the incorrect understandings we've latched onto. o esos entendimientos erróneos en los cuales hemos agarrado. He wants to deal with our disappointments, Él quiere tomar nuestras tristezas, the pain in our heart, el dolor de nuestro corazón, the grief that we as a congregation has just faced. todo el dolor que está pasando la congregación. He doesn't want these things to form a gap Él no quiere que esto haga un espacio between you and him. entre usted y Él. We have to choose. Pero debemos escoger. We either can take his word into our own hands, O tomamos las palabras de Dios en Rely- nuestras manos relying on the roots of our understanding, like Solomon, y tomar nuestro propio entendimiento y nuestras propias raíces como Salomón, or run to the Father o correr al Padre in our pain, en su dolor. coming with honesty Venir con honestidad in the midst of our doubts en medio de nuestras dudas and confusion, y confusión, rooting our faith in his heart, arraigando nuestra fe en su corazón, like Ethan. como Etán. I ask you all to stand in this moment. Le pido que se ponga de pie en esta hora. The altar is open. Y el altar está abierto. I invite you all Y le invito a todos ustedes to come boldly, que usted pase al altar con valentía, honestly, and vulnerably. o con honestidad y siendo vulnerable. Ask him, Y pregúntale a Dios, God, Dios, where were you when these things happened to me? ¿dónde estabas tú cuando esto sucedió? What feelings have I clung to ¿Qué emociones he tomado instead of turning over to you? en vez de ir a ti? Which of your words have I planted in my mind ¿Cuáles son esas palabras que he plantado en mi mente, and not rooted in the soil of my heart? pero las cuales no he arraigado en el terreno de mi corazón? Where are the roots of my faith? ¿A dónde están las raíces de mi fe? Where have I created a gap ¿A dónde he creado una brecha, un espacio that's kept me from truly understanding you que me ha tomado de verdaderamente entenderte a ti, and seeing you as faithful? que no ha permitido a verte fiel? I want to experience your heart Quiero experimentar tu corazón and not live by my own understanding. y no vivir de mi propio entendimiento. He loves you Él te ama more than you could ever imagine. más de lo que tú imaginas. And until we share the truths that we've been holding on to, Y hasta que nosotros no tomemos esas verdades, he can't exchange it with his truth.
no puede darte las verdades de Él. How deep are the roots of your faith? ¿Qué tan profunda es las raíces de tu fe? Amén.